toda la audiencia del Destornillador, qué gusto estar nuevamente con ustedes y en esta nueva semana, esta segunda semana del mes de marzo. Es increíble cómo pasa el tiempo, sí, ya vamos a marzo. Bueno, y por aquí, por el país, semana crucial, digamos, ya que en Quito se está discutiendo si le mandamos o no le mandamos a la casa al señor presidente de la República. Sí. Mientras tanto, seguimos todavía con problemas en todo el país, el tema de la inseguridad, el tema de las fuertes lluvias y de este fenómeno denominado Yaku, que se origina en el Perú, que nos está haciendo pasar unos malos ratos, en especial en la costa. Bueno, y por acá también se ha sentido, la semana pasada sentimos un fuerte aguacero aquí en la ciudad de La Tacunga, así inundó la parte sur de la ciudad, entiendo que algo por San Felipe, así es que procurar que San Pedro se tranquilice, hay que pedirle eso, sí. Pero bueno, ya hoy precisamente sí se encuentra ya con nosotros un buen amigo de la casa, sí, quien es Paul Jacome, quien es un dirigente popular, un docente universitario, sí, exdirector del Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular, dirigente estudiantil, presidente de la FEU a nivel nacional. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Paul para poder conversar sobre esta posibilidad que se está tejiendo, sí, desde los sectores populares, el hecho de decirle al señor presidente gracias por sus servicios, vaya nomás, y veamos qué hacemos ahí. Es que Paul, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, un gusto estar nuevamente compartiendo aquí esta entrevista a todos los amigos, amigas que tienen la fineza de conectarse, de dispensarnos un poquito de su tiempo para estar atentos a lo que nosotros compartamos el día de hoy. Y un gusto, como te digo, nuevamente estar aquí y presto para conversar sobre esta parte política nacional que, como bien tú lo has dicho, pues nos tiene bastante inquietos a los ecuatorianos. Así es, Paul. Oye, Paul, a ver, se está discutiendo ya en la Asamblea el hecho de constitucionalmente decirle al señor presidente de la República, sabe que gracias, y como decía, se le agradece por los servicios. Los sectores populares se han pronunciado, ¿sí? En su mayoría dicen, señor Lasso, váyase si usted le ha fallado al país, pero ¿cuál es la posición de Unidad Popular? ¿Es esa la de apoyar? ¿Y cómo se haría realidad esta posibilidad? Bueno, la Unidad Popular a nivel nacional ha tejido una definición preliminar que es precisamente la de plantear de que frente a la actual situación de crisis económica, social y política que vive el país, se activen los mecanismos, en primer lugar, constitucionales. En este caso, como es la Asamblea Nacional Legislativa, tiene la posibilidad de establecer el enjuiciamiento político para determinar las causales que están establecidas en la Constitución de la República, que validan la posible destitución del presidente de la República por estar vinculado, diríamos así, con estos hechos de corrupción, en el caso Gran Padrino y en el otro caso Encuentro, que tiene que ver precisamente con los vínculos posibles que tenga el gobierno de Lasso con el crimen organizado en nuestro país. Ese es como la cereza que se ha puesto en el pastel frente a un gobierno que ha demostrado total incapacidad para resolver los problemas fundamentales que tiene el país, un país que está estancado en la producción, que hablamos nosotros de un aparato productivo popular que está prácticamente quebrado, que no hay posibilidades de empleo para la juventud y que estamos hablando, estimado Beto, de situaciones bastante dolorosas para los ecuatorianos. Se habla de que nosotros más o menos en el país, como cifra extraoficial, de que habrán migrado alrededor de más de unos 200,000 ecuatorianos en esta última etapa, y hay cifras dolorosas en nuestra provincia de Cotopaxi, cerca de 67,000 coterráneos que han tenido que migrar, que salir con estos coyoteros, y que lamentablemente muchos llegan en cadáveres, otros heridos, otros deportados, y con una deuda económica encima muy, muy compleja, porque estas aventuras no cuestan menos de $15,000, y con los dolores que esto causa a las familias. Entonces, nuevamente nosotros estamos asistiendo a esta
¿cómo se dice?, a la destrucción del núcleo familiar y vamos viendo de que esto va afectando muchísimo, principalmente a los sectores más empobrecidos, en general al campesino pequeño, al campesino pobre, al campesino medio que ve quebrada su economía y que lamentablemente no hay posibilidades por donde salir, y ahí hay un fracaso rotundo de este gobierno y lamentablemente vemos que está aferrado al poder, que está buscando, golpeando las puertas de los cuarteles y también golpeando la puerta de la embajada norteamericana para tener un sostén político, porque además Lazo ha perdido todo el capital o poco capital político que tenía hasta antes incluso de la consulta popular y el último proceso electoral que vivimos, estimado Beto. Pero, oye, ¿será lo mejor decirle al presidente, sabe qué, chao, gracias? Es el camino, porque yo me pongo a pensar, pasado reflexionar este fin de semana sobre esta posibilidad. Oye, pero el que nos quede es Borrero, sí, puta, y al pana ya ni nos acordamos de cómo es, sí, o sea, Borrero le hemos de haber visto que la mayor cantidad de veces que le vimos fue cuando se casó el hijo, sí, cuando vino a cerrar el centro histórico de Quito y dijo, vean, retiren a los pobres por estos 2 días, sí, para que el mundo vea que somos algo chévere. Esa es una solución. A ver, mira, Beto, hay una cuestión que es bastante complicada, ¿no? Cuando estábamos en medio de la campaña electoral para elegir los alcaldes, los prefectos, el referéndum, la consulta popular, salta a la luz pública un hecho bastante complejo, o sea, bastante doloroso, bastante difícil de asimilar, como es que las altas esferas gubernamentales están vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico. O sea, yo creo que ese elemento, para mi forma de ver, es un elemento de peso, un elemento profundamente muy, muy grande, que debe permitirnos a nosotros los ecuatorianos reflexionar. Los ecuatorianos no estamos caminando tranquilos, Beto. Sí, O sea, tienes a diario noticias de secuestro, tienes a diario noticias de sicariato, tienes disputa por territorios por el microtráfico y el tráfico de drogas en todo el país. La droga está entrando que es un gusto. Exacto. Y tienes la desgracia de que un gobierno esté financiado por el narcotráfico. Entonces yo creo que si bien es cierto la presencia de Borrero no puede solucionar todos los problemas que tiene el país, pero yo creo que es un primer mensaje para que los ecuatorianos comprendamos o quienes ejerzan o releven al presidente de la República puedan entender y comprender que debe empezar una depuración de las altas esferas del Estado. Entonces yo creo que esa es la reflexión y el deber que tenemos ahora los ecuatorianos, que exigir salir a las calles el día de mañana, que están convocadas las acciones de movilización, para decir, bueno, basta. O sea, es inadmisible, Beto, que nosotros tengamos que preocuparnos de quienes tienen que darnos seguridad. O sea, un presidente de la República que tiene que darnos seguridad vinculado con el crimen organizado. Cierta franja de la Asamblea Nacional Legislativa vinculados con el crimen organizado. Cierta ala de la Policía Nacional vinculada con el narcotráfico. Igualmente las Fuerzas Armadas, la justicia, es decir, todo está contaminado. Y tenemos que entrarle de alguna manera por la punta del iceberg para ir destapando todo esto y depurando, porque yo creo que aquí el camino es entrar a una depuración profunda que nos permita a los ecuatorianos tener un poco de tranquilidad, porque si los que gobiernan están vinculados con quienes nos dan inseguridad, vamos a seguir teniendo días de zozobra, mi estimado Beto. Oye, pero justamente por lo que tú dices, lamentablemente el narcotráfico ha premiado todas las instancias del gobierno, ¿no? O sea, la embajada americana muy claramente lo dijo, no hay narcogenerales, sí, narcopolíticos, sí, les retiró la visa. Al mismo abogado del presidente de la República le acaba de retirar la visa a la embajada norteamericana, sí, hace unos 15 días atrás.
sí, sabemos que hay políticos que están inmiscuidos en esto. Hay un informe de la Superintendencia de Compañías, un informe reservado que yo no entiendo por qué lo hacen reservado, ¿sí? Y no sé si legalmente, si el superintendente puede decir, vean, esta es información reservada, ¿sí? Ahí hay algo que me queda sonando a mí. Pero precisamente creo que ese es el gran problema. Todos hacen un solo cuerpo y porque si se jode uno, se joden todos. Entonces ahí estamos fritos. Por eso tendría yo, hay en la misma asamblea, ¿no? Hay el tema del asambleísta Aliaga, ¿no? Que al principio decía que no tiene ninguna relación con Cortázar, que solo se topó ahí. Una fiesta cualquiera ahí en Estados Unidos. Y después le encontramos que en grandes farras, ¿no? A él sí, puta, y después hasta que sí ha estado apostando a la campaña de Arauz, no económicamente, como dice, pero se ha estado dando medicinas, regalos, así, ha estado dando, ¿sí? Y lo reconocieron, y lo están reconociendo. Pero, por ejemplo, a él en la asamblea, nada no le dice. Sí, y ahí se incurriría en algo grave, ¿no? Él al inicio mintió. Le mintió a la asamblea, ¿no? Sí, le mintió al Ecuador. Pero vemos que todo está ahí en una sola maraña, sí, todos tienen vínculos por algún lado con estos temas. Entonces ahí, ¿qué nos puede quedar? Bueno, nos queda la posibilidad, mi estimado Beto, de que seamos los pueblos los que demos una respuesta alternativa a esto. O sea, yo creo que siempre hay esperanza, ¿no? O sea, hay esperanza en los sectores que no hemos gobernado este país, en los sectores que estamos vinculados profundamente con los sectores populares y más no con el narcotráfico o con el crimen organizado o con la corrupción, y tenemos, digamos, un camino por bregar y por caminar ahí, ¿no? Entonces yo creo que la expectativa está. Entonces, como alguien dice, no todo está perdido. Entonces creo que los ecuatorianos, los de abajo, los trabajadores, los sectores populares, somos los llamados a rescatar lo poco o mucho que queda de honestidad en este país, ¿no? Pues yo sí creo que hay, y estoy convencido de que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano es un pueblo honesto y un pueblo trabajador, que busca ganarse el pan de cada día de manera transparente. Pero lamentablemente los tentáculos del crimen organizado va poniendo freno a esto y va haciendo que esta situación se vuelva cada vez más difícil, porque ya el primer aspecto, el de la inseguridad, te impide que desarrolles de mejor manera las actividades económicas. Y luego tienes un gobierno que no te da respuesta a la situación económica, entonces también va la crisis como que va agudizando y aumentando ahí, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, Beto, en realidad las lecciones que tenemos que sacar como pueblos, referente de quiénes van a la asamblea, de quiénes son nuestros representantes al momento de dirigir el país, son las que debemos sacar a limpio ahora. Es doloroso, hemos tenido que esperar que pase tantas cosas para darnos cuenta de que definitivamente tenemos que buscar alternativas que estén ligadas y consecuentes con el pueblo ecuatoriano. Oye, Paul, pero ya, ¿crees que hayamos aprendido la lección? Cuando se le elegía a Lazo, una de las premisas era: el man tiene plata, no ha de robar. ¿Qué va a robar si el man tiene plata? Ahí están los problemas en los que estamos, ¿sí? No vamos a decir que el presidente ha robado, no se compruebe eso, pero hay serios indicios de que su cuñado sí. Exacto. Sí, entonces, y su cuñado sabemos que es alguien de mucho poder, de mucho dinero, pero ahí está, pues el hombre sí ha estado, sí, echándole uña al tesoro nacional. Y nosotros como sociedad no terminamos de aprender eso. Los sectores de izquierda no terminan de aprender el hecho de unirse. Mira, Beto, yo creo que hay digamos, algunos aspectos que, referente a tu reflexión, pueden calzar perfectamente, ¿no? La lógica de los grupos de poder no es resolver el problema de las grandes mayorías. O sea, porque cuando se tejió o se fabricó la narrativa de Guillermo Lazo de ser uno de los magnates del país y que no iba a robar, entonces un poco la gente dice, no, pues claro, es que al fin alguien de plata no va a robar, ¿no? Entonces, pero nos estamos olvidando de algo muy esencial, que la lógica de los grupos de poder es acumular más poder, pues. Claro. O sea, entonces mientras más poder tengas,
Entonces, se van consolidando como eso, o sea, como estructuras económicas sólidas y fuertes en el país. Y entonces no les importa resolver el problema de las grandes mayorías. Entonces, ese es un elemento que me parece que vale reflexionar, porque a veces nos pintan estos pajaritos por ahí, es que como es millonario no ha de robar, pero claro, nos olvidamos la parte esencial, que los grupos de poder quieren más poder. Entonces de ahí viene la canción de nuestros amigos Molotov, que si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Claro. O sea, esa lógica se está comprobando. Se ha comprobado. Exacto. Entonces yo creo que sí estamos aprendiendo estas lecciones, Beto, porque los sectores populares sí estamos teniendo espacios interesantes, abriéndonos espacios interesantes. Fíjate, la Unidad Popular, luego de sus 8 años de creación, es uno de los partidos que sale victoriosos en este último proceso electoral, porque impulsamos la campaña por el no en la consulta popular. Alcanzamos 13 alcaldías, alcanzamos 2 prefecturas, como 101 concejales, más de 300 juntas parroquiales en todo el país. Es decir, hay un florecimiento y la gente va buscando una afirmación política en los sectores de avanzada. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, y otros sectores populares que evidentemente también expresan un crecimiento en este escenario, ¿no? Entonces, las elecciones pasadas mismo, por decirte, Yacu Pérez, con la unidad de algunos segmentos de izquierda, casi estuvimos a punto de llegar a una segunda vuelta electoral. Es decir, va calificándose este escenario y evidentemente nosotros vamos entendiendo la posibilidad de irnos uniendo entre iguales, entre quienes estamos luchando por nuestros derechos, para ir estructurando un gobierno distinto, ¿no? O sea, si vamos a aprender estas lecciones, a lo mejor no a la rapidez que se necesita, pero ha sido todo un proceso bastante intenso que nos ha permitido llegar a las valoraciones que hoy estamos teniendo, Beto. Oye, Paul, ¿cómo hacer para que la izquierda se una? Todos aquellos que, pero que se una para llegar al poder, ¿sí? O sea, con reales posibilidades, ¿sí? Hay una unión que ha habido con la Unidad Popular, con Pachacuti, el Partido Socialista, casi se llegó con Yacu al 20% en la anterior elección, ¿sí? Yo sí creo que él pasó, se dejó ver las huevas y eso es otra cosa, ¿sí? Eso ya es otra cosa, sí. Ya se dejó ver, sí. Pero él pasó. Pero eso no alcanza para llegar al poder, sí. Y realmente vemos lo que nos va pasando. Pero hay otros sectores, hay algunos sectores que se denominan progresistas, ¿no? Hay un criterio de avanzada, qué sé yo, los guambras de Yas Unidos, sí. Los colectivos feministas y los colectivos LGTBI, sí, la misma, mismo UNES, sí, ahora parece Urgentes y por ahí con Rabascal. Es decir, hay otros sectores, sí, ¿por qué no se pueden unir? ¿Qué impide que eso? Porque ahí, justamente la reflexión que tú decías, la derecha, como sabe que tiene que seguir agrandando su poder, finalmente los ratos se unen nomás. Eso hicieron con Lazo, ¿no? Negocia y la discusión, que cuál va, que Cristina Reyes, no, mejor este es el mejor gallo. Y le pusieron ahí, todos cerraditos ahí, sí. Jonel Homser, sí, que era uno de los posibles, dijo, no, mejor que vaya nomás Lazo, y todos cerraron filas. Y claro, ahí había un objetivo, ¿no? Esa acumulación del poder, sí, seguir acumulando poder. Ese era su objetivo y finalmente siempre se han unido en esa posibilidad. Siempre, sí. Pero la izquierda no. A ver, yo creo que verás, en esta última etapa más bien vemos que la derecha en el país como que se va atomizando y dispersando. Y si tú te pones a reflexionar, mi estimado Beto, si analizas tú los resultados de estas elecciones seccionales, que también son decidoras, tú notas que han sido derrotados estos referentes históricos, entre comillas, de la derecha, y me parece que están, a mi manera de ver, en una suerte de crisis de liderazgo de la derecha. O sea, no hay referentes. Claro. Ya no hay referentes. Se acabó Cintia Viteri, se acabó Jaime Nebot, claro. y no hay referentes nacionales que los represente. Claro. Y el único referente que tenían era Guillermo Lasso, que llegó a la presidencia de la República, y estamos viendo en el desastre en el que estamos. Exacto. Y el fracaso estruendoso de la derecha en el país.
Entonces, en el campo de la izquierda en el país tenemos una gran gama de organizaciones, es así, mi estimado Beto, que eres conocedor de esa situación. ¿Qué es lo que nos puede unir, Beto? Lo que nos puede unir es la discusión programática de hacia dónde ir. ¿Qué implica tener un programa para quienes nos están escuchando? Es decir, por lo menos tener una hoja de ruta que implique resolver las necesidades de los sectores populares, que eso es lo fundamental. Sobre esa discusión programática puede desarrollarse cualquier proceso de unidad. Se podría coincidir. Claro, porque si la discusión es por puestos, ahí es en donde estamos jodidos y vamos a matarnos y a tener serias dificultades. Entonces, este es un elemento que me parece fundamental, abrir esa discusión de un programa de gobierno que por lo menos la Unidad Popular reivindica, que debe ser soberano, que debe tener, que el Ecuador debe reconocerse como un Estado plurinacional y que siente las bases para una transformación revolucionaria en el país. Entonces nosotros no escondemos ese objetivo, nosotros planteamos estos elementos que tiene ya, digamos, el desarrollo de un programa mínimo, como por ejemplo la posibilidad de que se desarrollen iniciativas populares productivas, que se asigne una buena parte de los recursos que se pagan a la deuda externa para la reactivación económica y productiva de nuestro país, el combate a la desnutrición infantil. Fíjate, en Cotopaxi somos la tercera provincia en tener este vergonzoso indicador y que además de eso nos indica que tenemos una de las parroquias más pobres del país, como es Huangaji y la otra Chuchilán, en donde la gente vive con menos de $2 al día. Entonces, esos son los elementos programáticos que busquen en realidad resolver estos aspectos. ¿Y eso qué significa, mi estimado Beto? No podemos nosotros esconderle, porque tenemos que hablarle con toda la sinceridad a la población, a quienes nos miran, es que cuando nosotros hablamos de resolver estos problemas, quienes se van a sentir afectados son los grupos de poder. Claro. Entonces ahí es cuando te dicen que ya viene el cuco, y en esa perspectiva entonces empiezan a generar una suerte de ofensiva a las propuestas que nosotros tenemos. Pero sin embargo de ello están ahí, y entonces nosotros no le corremos, digamos, al debate programático para poder ir fomentando estos procesos de unidad. Entonces, Unidad Popular, por principio, lo que busca es unir a los sectores populares, por eso nos llamamos Unidad Popular, mi estimado Beto. Y por igual, ¿qué hacer con una derecha bastante mediocre que tenemos? Pues es el otro problema también. O sea, en política necesitamos buenos políticos, ¿sí? Pero hasta que tienes una derecha bastante mediocre, o sea, el resultado es Lazo. Sí, ahí está. Más lo que pelearon por llegar al poder, ahí está el resultado. En Guayaquil, cierto es que ha habido cambios, sí, pero aquel proyecto exitoso que siempre se habló de Jaime Nebot, ahí está la piscina con olas en toda la ciudad que se dio la anterior semana. Sí, es decir, los reales problemas de la masa popular no se han resuelto, pero esa es también la derecha que tenemos. A ver, es una derecha que la radiografía que hoy tenemos es la derecha que realmente ¿qué hay? O sea, no hay a dónde más plantearse. O sea, yo creo que por la derecha no ha sido la solución de los problemas del país, porque, a ver, voy casi por los 45 años de vida, mi estimado Beto, y desde que tengo uso de razón, siempre yo recuerdo que nos hablaban de que a los sectores populares tenemos que ajustarnos, de que ya va a venir la bonanza, de que ya sale la pobreza, y siempre nos vinieron planteando que el alza de gasolina es la solución y todas estas cosas. Y siempre vamos viendo que los mismos problemas están persistiendo, es decir, estamos hablando de problemas estructurales. Entonces, a la derecha no le interesa resolver los problemas estructurales, le interesa que existan esos problemas, porque es de donde sacan la plata para acumular, de donde se benefician. Entonces, yo creo que ahí, digamos, no hay mediocridad, sino que están cumpliendo a rajatabla lo que ellos piensan, sus ejes programáticos, y que definitivamente no les interesa un país en bonanza, sino les interesa un país en las actuales condiciones, porque saben que de la desigualdad social ellos aprovechan y acumulan más riqueza. Claro, yo sigo manteniendo que es una derecha mediocre, porque claro, en otros países la derecha piensa, vamos a darle más plata para ganar más dinero. Sí,
En cambio aquí, o sea, es parte aquí hay de la un canibalismo. Claro, en cambio, pues, los que buitres son, o sea, no, pues mejor hay que tenerle al que le vamos a comer más gordo, más robusto, sí, para sacar más plata. Pero, o sea, la derecha aquí, che, es eso, o sea, viven con $2 al día, no tratemos de que vivan con $1, sí. Otros países no démosle 5 porque así ganamos más. Sí, es el ciclo económico que tenemos. Por eso hasta se inventan en los países de Europa y Estados Unidos, sí, el tema del paro, ¿no? Si pagaste cuando estás claro, sin trabajo, estás te sin pagan, trabajo, ¿no? así es. ¿Por qué? Porque se necesita tener un circulante, sí, que permita que todo lo que está generando tu empresa durante 24 horas al día necesitas que consuman, necesitas comprar y así se va generando, sí, el tema económico. Pero aquí no damos con eso, sí. Pero sin embargo, en esos ciclos que tú planteas en los países europeos también el paro no ha logrado resolver el tema, ¿no? Claro, sí, porque por supuesto. Han habido la crisis en España, la crisis en ahorita Francia. estamos en horrendo líos y por la quiebra del banco en Silicon Valley. Ya está planteando que nos van a ahorcar a nosotros ya. Exacto. Entonces yo creo que las cosas van... mi estimado Beto, en realidad porque creo que hay un fracaso estrepitoso de la derecha porque ni siquiera han servido para copiar esos claro, ejemplos que tú dices que se expresan en otros países. En todo caso, la extrema dependencia que también han demostrado quienes nos gobiernan de las orientaciones, digo entre comillas orientaciones del Fondo Monetario Internacional, que a la larga resulta ser imposiciones, es lo que al final termina teniendo el país que estamos teniendo, o sea, es decir, las crisis que se están desarrollando. Oye, Paul, bueno, tenemos ya este panorama. Finalmente se entendería que esta semana se va a presentar el pedido a la Corte Constitucional, sí, para que verifique si es que se puede dar este juicio político y si no se da. A ver, ¿qué hacemos? Verás, primero creo que hay una crisis política clara. O sea, me parece que hay algunos actores políticos en el país que sí se dan cuenta de la gravedad del momento que estamos viviendo. Sí, sí. O sea, creo que me parece que eso es claro. O sea, tienes un presidente que está prácticamente caído. O sea, Lasso está caído, Beto. O sea, Lasso no es un presidente que tenga la posibilidad de sostenerse con el respaldo popular. O sea, Lasso está caído. Pero, oye, dime. Ayer me mandaron un meme que era la foto de Lasso y decía, me quieren sacar, estoy embarazado. Y ahora resulta que está con COVID, ya no hay enfermedad, hermano. El man va a estar embarazado. Y a un embarazado no le puedes mandar de trabajo, dice la Constitución. No, bueno, yo creo que ahí me parece que el tema, o sea, tienes un presidente que está caído. O sea, no hay respaldo popular, o sea, no hay organización que les respalde. Es que ni los panas ya les respaldan. Exacto. Ni los panas exacto, empresarios. Está solo, sí, está aislado, o sea, no tiene capacidad de maniobra ni siquiera en la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, la misma Corte Constitucional tendrá que sopesar en el hecho de que definitivamente nos deja con esta cruz a los ecuatorianos o se abre una salida. Entonces, para que se active el mecanismo de la Corte Constitucional, los pueblos también tenemos que estar en las calles exigiendo que la Corte se pronuncie a favor de esto o que Lasso renuncie. Ahora, Lasso también tiene en sus manos el tema de la muerte cruzada, la famosa muerte cruzada, claro. Ya. Ese me parece que es un escenario bastante complicado para los pueblos, porque en función de esto, Lasso pretendería gobernar el país vía decreto, claro, decretos ejecutivos. 6 meses tendría chance. 6 meses para eso. Si bien es cierto, tienen que pasar por la Corte Constitucional, pero ahí hay un riesgo, ¿no? Que puede tratar de implementar o asumir alguna posición dictatorial y decir, bueno, aquí pasa esto y esto y esto. Claro. Entonces, ahí, si es que se diera ese escenario, 7, 8, claro, 9, 10. En esos 6 meses tiene que llamarse a elecciones de presidente de la República, de la Asamblea Nacional Legislativa, pero tendremos nuevamente los ecuatorianos y los pueblos que están en las calles vigilando para que no exista esta extralimitación del poder y se sienta un dictador. Porque lo más peligroso que puede hacer es un presidente que no tenga respaldo y quiera gobernar a base de decretos dictatoriales. Y menos a Lasso, puta, sí.
Exactamente. Jodidos. Oye, Paul, pero por ejemplo, Pachacuti, hoy día le escuchaba a una de las asambleístas de Pachacuti y ella decía claramente, no vamos a votar por la destitución. Decía, mire, Yapalmiño, señores, esa ya le votamos, ya digo, esa no tiene por qué estar hablando a nombre de Pachacuti. Pero de la CONAIE, esa es una mandadera, una recadera, digamos, de Leonidas Issa. Es que, señores, acá vamos por otro lado. No recuerdo, era de Cuenca la asambleísta, sí. Sí, hay, Beto, ¿Qué hacemos? en estas horas, Beto, en estas horas hay mucha refriega, como se dice, ¿no? Claro. Hay mucha tensión y obviamente hay pronunciamientos y pronunciamientos y pronunciamientos. Entonces, también hay el pronunciamiento de los jefes de bloque que dicen, si hay los 104 votos, claro, tranquilos, no se preocupen, están los 54 que necesitan para para enviar, habría una disputa de quién es el que sustenta y claro, por ahí. En todo caso, la asamblea también tiene algo que medir, o sea, es una asamblea que también tiene serios cuestionamientos frente al pueblo ecuatoriano. Entonces, y yo creo que arriesgarse a una payasada más también generaría la ira, la furia del pueblo ecuatoriano y evidentemente esto generaría más crisis política, mi estimado Beto. O sea, si por donde le veas, va a haber un desfogue de la crisis. Uno puede ser más traumático, otro menos traumático, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es salir de este gobierno como una parte interesante de liberar esa presión que está teniendo ahorita esta olla. Sí, Paul, pero una movilización, un paro más, ya no aguantamos hoy económicamente. Ese también es el otro pero, verás, digo yo. Yo creo que no aguantamos más los ecuatorianos el hecho de que nuestra economía esté estancada. Eso es cierto. O sea, ¿por qué alguna gente dice no aguantamos un paro más? Porque siente que su economía no está reactivada. Claro. Y eso no es responsabilidad del paro, eso es responsabilidad de un presidente que ha parado la economía. Y para evitar precisamente un paro más, la Corte Constitucional tiene que dar paso a esta salida que es legítima, que es constitucional, claro, y que definitivamente busca que los ecuatorianos tengamos una salida adecuada. Entonces, está en manos de la Corte Constitucional de que la crisis política, social, no se siga profundizando, por lo menos se pondrá se dará una salida a la crisis política, aunque la social todavía estará por resolverse, porque para que se resuelva la crisis social tiene que haber empleo. Y ahora en el escenario 2, llamamos elecciones nuevamente, si en caso de que la Corte aceptara, sí, bueno, en ese caso entraría Borrero, pero en el otro caso se dice que Lazo tiene ahí listo, ¿no? Porque Lazo dice, a mí no me votan, yo me voto, yo firmo y al último minuto, sí, yo firmo y tomen ahí. Se adelantan las elecciones. ¿Quién sería el que embandere esto? Sí, este proceso. ¿Quién sería el nuevo presidente? Leonidas Issa. Bueno, veamos, yo creo que... ¿A quién se le podría apoyar? Veamos, yo creo que hay la posibilidad de seguir debatiendo y esperando el desenlace. ¿Qué se va a debatir? Yo creo que... Ya está dado, Pachacuti no va a soltar. Yo creo que el tema pasa porque me parece que de acuerdo a los plazos que están manejando, más o menos estaríamos hablando por mayo, tendremos una cosa más clara, ¿no? De darse esta posibilidad que tú dices, el decreto de una muerte cruzada, supongamos que lo haga a finales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En octubre estamos nosotros en elecciones nuevamente. Entonces tenemos la posibilidad de abrir un debate. Si Pachacuti tiene una propuesta, la Unidad Popular presentará la suya. Y así sucesivamente, y veremos si es que se presentará la suya. Entonces, sí, y veremos cómo se va de mayoría gana, sí, y veamos, no todo está dicho. No todo está dicho, porque en el último proceso electoral, precisamente que tú decías hace pocos minutos, en donde se le quitó el derecho de que Yacu Pérez esté en la segunda vuelta, entonces hubiese sido la segunda vuelta entre Arauz y Yacu Pérez. Entonces,
Entonces, nada está dicho. Entonces, siempre será un escenario en movimiento, mi estimado Beto. Pero verás que finalmente el correísmo sí tiene o gana en las provincias más grandes del país, sí, que eso representa menos el 60% de la población, de los votantes. Y ahí, este año, por lo menos con las principales autoridades, como tiene que ser además, se van a sacar la madre por hacer buenas obras, por hacer una buena gestión. Sí, Quito, Guayaquil, Manabí, sí, Puerto Viejo, bueno, no, en Puerto Viejo no ganaron, pero sí Manabí. Y ahí van, sí, van a seguir teniendo el 30% de la población. Ya, exactamente. O sea, hay una votación cautiva que tiene el correísmo. Claro. Eso es real. O sea, no podemos nosotros desconocer ese elemento. Pero también están los límites que también tiene el correísmo, ¿ya? Y que cuando se pone este debate también florece el anticorreísmo. Sí, sí. ¿Ya? Y el otro elemento muy importante que también hay que considerar es de que las elecciones presidenciales distan muchísimo de las elecciones seccionales. Eso sí, por supuesto. Es otra historia. Sí, sí. Pero no es menos cierto también que hay que tomar en cuenta todos estos puntos que han aparecido ahora en esta nueva correlación de fuerzas a nivel nacional. Es obvio, y como te digo, vemos fuerzas que hemos crecido, y sobre eso también pensamos nosotros que también algo estamos haciendo bien, nosotros hemos evaluado que es un premio, digamos, a nuestra consecuencia con los sectores populares, ¿no? Entonces, ese también es un elemento que hay que tomar en cuenta en el desarrollo de la actividad política, que va a estar fluctuando y en desarrollo constante en estos días. Y yo creo que la derecha le va a apostar al otro. Sí, puede ser. Economista, bacán, puede ser, pero le van a pintar como el bueno, sí, el Salvador. Pero como nosotros evaluamos hace pocos segundos atrás, la derecha tiene serios problemas para la estructuración de liderazgos. En la izquierda tenemos una ventaja, que van apareciendo liderazgos. Sí, sí. Entonces, ese es un elemento también trascendente que hay que ponerle ojo al balance y al análisis. Oye, Paul, no quisiera terminar la entrevista sin antes ver el tema aquí en Cotopaxi. Por supuesto. Ustedes, el día de ayer, precisamente, sí, entiendo que tuvieron una reunión, Unidad Popular, sí, con sus candidatos, con todo este sector que se aglutinó para las elecciones seccionales. ¿A qué conclusiones llegaron? A ver, la reunión se desarrolló el día sábado. Es una reunión que participaron nuestros compañeros del movimiento indígena que trabajaron con nosotros durante este proceso electoral. No sean malos, ustedes le quitan a Pachacuti. No, yo creo que ahí falta autocrítica, ¿no? Porque si te pones a analizar el proceso del movimiento indígena aquí en Cotopaxi, la gente está reclamando dirigentes jóvenes. Sí, sí. Y la presencia de Arturo Uxha es precisamente esa emergencia, decir, bueno, aquí, exacto. Y por eso es que con Arturo presentamos la candidatura a la prefectura y nos va bastante bien, sí. 42,000 votos. Por supuesto. Yo te digo esto, Beto, sin sobrevalorar lo que somos, tratando de ser lo más objetivo posible. 2 semanas más de campaña y ganábamos la prefectura, porque nos quedamos a escasos 9,000 votos de Lourdes, y eso hace que nosotros también entendamos el mensaje que la juventud ha confiado por nosotros, porque se complementa con el triunfo de nuestro compañero Fabricio Tinajero como alcalde de la ciudad de La Tacunga, quien saca cerca del 27% de la votación, y que también expresa ese liderazgo joven, ese liderazgo nuevo en la ciudad de La Tacunga. Entonces, hemos llegado nosotros a la conclusión de que los dos sectores juntos somos fuertes. Entonces, es una de las demostraciones de que la unidad sí da réditos positivos para los pueblos y para quienes queremos estos cambios. Entonces, nosotros, estimado Beto, estamos trabajando para este día sábado 18, Comunidad Popular. Ahí sí vamos a tener la Asamblea Provincial de Unidad Popular. ¿Ya? Esto va a ser en el Coliseo de la Liga Barrial La Merced, en donde van a venir todos nuestros candidatos de la provincia, de los 7 cantones,
los que ganaron, los que no ganaron, miembros de juntas parroquiales y todo eso, para hacer una evaluación de este proceso electoral y trazar nuestras perspectivas. Entonces hago la cordial invitación a quienes nos ven, al medio de comunicación, para que también puedan ser parte de este debate político que vamos a tener y de las resoluciones que vamos a adoptar para también dejar directrices para la provincia y la ciudad de Latacunga. Oye, pero esta posición, a mí me parecía muy interesante verle a René Ayala, por ejemplo, sí, en la reunión que tuvieron el sábado. ¿Andrés Ayala? Andrés Ayala, perdón, sí. Claro, él también es un dirigente joven, finalmente. Por supuesto. Yo no sé, hasta ahora no me ha indicado papeles, pero sigue siendo presidente del MIG. Así es. Sí, o sea, legalmente. Hasta ahora yo no veo el papelito que diga no, y ahora es Alex Tuapanta. Sí. Y el ANSES es de veras. Yo te digo una cosa, hemos tenido la posibilidad de caminar toda esta campaña con Fabricio, con Arturo, con Andrés, con José Manuel Vega. José Manuel Vega. Claro, claro. Entonces, yo te puedo certificar que son dirigentes indígenas muy reconocidos por sus bases. Sí, por supuesto, claro. Y yo, disculpa el término que sé utilizar, son verdaderos tractores en la comunidad, o sea, claro, incansables. Sí. Incansables le ganó a Leonidas Issa. Exacto, le ganó al candidato de Leonidas en la elección del MIG, así es que estamos hablando de dirigentes que tienen una trayectoria muy importante alrededor del movimiento indígena y que hoy están caminando conjuntamente con Lupeno. Entonces, es un motivo de alegría. Yo reitero, lejos de que Lourdes o cualquier dirigente del Pachacuti se resientan, se enojen, tienen que analizar sus errores internos. Eso es un mensaje claro de que hay problemas ahí de mucha más grave índole, ¿no? Porque si tú te fijas, Lourdes gana la prefectura, pero en constante descenso, es decir, han desacumulado, y eso es para que reflexionen, ¿no? Entonces yo creo que los errores están ahí adentro, no tienen que haber culpables afuera. Claro, si Arturo Ucha iba como finalmente, él ganó las primarias. Él ganó las primarias. Si él ganó las primarias. Iba ahí y barría. Exacto, porque notas tú de que hay un sentimiento juvenil que querían que haya un liderazgo nuevo, distinto, ¿no? Entonces, y tienen que darse explicaciones, porque por ejemplo, lo que ha ocurrido con Jorge Guamán en el Consejo Provincial, o sea, también tienen que sentarse a pensar y a reflexionar. Por eso digo, no busquen los culpables de afuera, busquen ahí adentro porque está ahí mismo el problema. Claro, sí, a veces digo con la luz, espero tener en los próximos días, pero cuando se hace la que no conoce lo del Consejo Provincial, pero el marido estuvo ahí, pues, así es. Secretario. El hermano era asesor del Jorge. Así es. O sea, por Dios, ya el último. Entonces, no nos pueden decir no sabemos, así es, exacto. Tampoco, así es. Sí, tampoco nos quieran ver la cara de Giles, sí. El problema en realidad, Pachacuti tiene que hacer una mirada hacia adentro bastante crítica y dejarse de notas. ¿Sí? Ahí hay una larga tarea. Bueno, Paul, muchas gracias. Un gusto, Beto. Gracias. Gracias a ti. Sí, seguiremos conversando para seguir analizando el tema. La cosa está que arde así en el país. Finalmente hay que buscarle una solución, y hay que buscarle una solución constitucional, pero también política. Pero es político, sí. Y que sea lo mejor, sí, para todos. Sí, hay que apoyar y arrimar el hombro. Ahora que ya están las nuevas autoridades, como siempre digo yo, ahora ese ejercicio ciudadano implica apoyarles a todas las nuevas autoridades, indistintamente si votamos o no votamos por él. Pero es lo que necesitamos como país, como provincia y como ciudad. Hay que apoyarles a nuestras nuevas autoridades. Paul, gracias. Muchas gracias, Beto. Un gusto compartir contigo. Con toda la audiencia del Historiador, nos volvemos a ver en unos minutos con nuestra segunda entrevista. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más.
porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, veci. Vamos. Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga. Pilas vecinos, hoy venimos con tips para tu hogar. Oye vecino, hoy vamos a hablar sobre el GLP, más conocido como el gas licuado de petróleo, que lo tenemos en nuestros hogares. Entre sus características tenemos que consta de 3 componentes como el butano, el propano y el mercaptano. Este mercaptano le va a dar un olor picante, el cual nos permite a nosotros identificar una fuga de gas en nuestro hogar. Las recomendaciones que te dejamos es que si apercibes el olor a mercaptano, abras las ventanas, no enciendas las luces y si están encendidas, no las apagues. Abre la puerta y deja ventilar tu hogar. De esta manera evitarás un incendio en tu domicilio. Esto es un mensaje de la Alianza de Medios Digitales.